Programa tus días de descanso en nuestros hoteles de Confenalco Valle de la Gente y rodéate la magia de la naturaleza en el Hotel de Yanaconas en Cali y los espectaculares sitios turísticos alrededor del Hotel Villasol en Cartago. Reserva tu cupo sin salir de casa de forma fácil, tranquila y segura a través de la página web hotelesdelagente.com. Vigilado Supersubsidio. Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Ay, Dios mío, ¿qué quiere decir ahora que vamos a democratizar la energía eléctrica? ¿Qué es democratizar la energía? Que la gente del pueblo construya las grandes hidroeléctricas nacionales o que construya las nuevas formas de generación eléctrica. ¿Cuánta tecnología y cuánto dinero se necesita para una empresa de este tamaño? ¿Será que Petro lo sabe? ¿O simplemente serán palabras al viento de mar? Pues él suele salir con anuncios como el de democratizarlo todo. Ya habló de democratizar el Internet, democratizar el suelo, democratizar la tierra y ahora viene con democratizar la energía. Ayer desde el departamento del Cauca hizo ese anuncio y vaya uno a saber si esto tiene que ver con la intervención que hará sobre la Comisión de Regulación de Energía o si esto tiene que ver con pretender que algunos sectores de la sociedad manejen un negocio o un asunto del que no tienen la menor idea. De hecho, el gran problema en Colombia para poder hablar de energía en poder de los ciudadanos ha sido el hecho de las consultas populares, las consultas previas para poder lograr sacar energía de algunos lugares, como el caso de La Guajira. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro en las últimas horas. Claro que el gobierno puede contratar la constitución de esas comunidades energéticas y fundamentalmente permitir que existan, porque tenemos un oligopolio de 6 grandes generadoras de energía que prácticamente tienen por el cuello a través del cobro de las tarifas a la mayoría de la población colombiana. ¿Por qué no democratizar entonces la generación de la energía? ¿No es eso acaso la democracia? Y ahora que estamos aquí presentando esta red a la sociedad colombiana que se llama la Red del Viento, que es un nombre muy bonito, la red. Está presentando una red del viento que ya venía trabajando el gobierno del presidente Iván Duque, pero obviamente no va a admitir eso. El caso es que habla de democratizar la energía. No entendemos qué es lo que pretende hacer. ¿Cuánto cuesta Hidroituango? ¿Cuántos millones de dólares están invertidos en Hidroituango? Democratizarla. ¿Cuáles son los nuevos actores en el campo? Porque se puede producir energía, claro, entonces produzcan energía eólica y maravilloso que tengamos energía con el impulso del viento. ¿Cuánto vale eso? Para hacerlo a gran escala. Para hacerlo de manera que signifique algo y que salgamos del oligopolio de estas 6 grandes empresas generadoras de energía en el país, que tienen por el cuello a la gente y porque el presidente no las interviene como las puede intervenir. Tiene todo el derecho de intervenirlas. ¿Pero esto qué es, Demar? Pues no sé de dónde va a sacar los 18 o casi 20 billones de pesos que costó por lo menos el proyecto de Hidroituango. No es poco dinero. 18 o 20 billones de pesos. Bueno, parece poco inclusive con respecto a lo que eso significa. ¿Y dónde están los expertos? ¿Dónde los técnicos? ¿Dónde la tecnología? ¿Dónde la capacidad para seguir produciendo y generando grandes cantidades de energía? A propósito, ¿qué pasará con Hidroituango? ¿Cuándo salen esas turbinas? ¿Cuándo generan energía esas turbinas? No se volvió a decir una palabra. No se ha Pusieron la vuelto a decir primera en nada marcha. respecto a Hidroituango, ¿cierto? ¿Ah? No se ha vuelto a decir nada sobre Hidroituango. No, silencio absoluto. Bueno,
Eso tiene un costo enorme, tiene un tiempo larguísimo, pero Petro dice que hay que democratizar la energía. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Como está democratizando la coca, pues entonces le parece lo mismo democratizar la generación de energía. Qué fácil, ¿no? Pues así lo hace Gustavo Petro, que un día hace un anuncio, otro día hace otro y cada uno es más complejo que el anterior. Y es que, doctor Fernando, lo cierto es que el sistema de energía en Colombia es verdad, ha tenido un alto costo, Petro prometió bajar ese costo, pero aquí tiene que haber un aporte muy importante de esas empresas generadoras de energía para poder regular y revisar la tarifa. De hecho, entiendo que desde el año pasado o antepasado hay una resolución precisamente que ordena revisar la forma en cómo se configura la tarifa de energía en Colombia, porque sí, es una energía costosa y puede bajar perfectamente debido a esa corrección que hay que hacerle a la tarifa. Parece que Petro lo descubrió, no ha sabido cómo hacerlo, pero el temor que tienen todos es si Petro le pone las manos a la Comisión de Regulación y no lo hace bajo parámetros técnicos, sino ideológicos, pues podemos terminar en un apagón en cualquier momento. Algunas generadoras de energía terminaron vendiéndose a las empresas públicas de Medellín. Le hablo de la central hidroeléctrica de Caldas, de la CHEC, porque no había con qué producir más energía en la central hidroeléctrica de Caldas. Y por eso se le vendió a las empresas públicas de Medellín. Bueno, entonces ahora a democratizar la generación de energía. ¿Cómo le parece? Pues esto es más de lo mismo, el libreto de toda la vida de los comunistas y de los socialistas. Quisiera que escucháramos, doctor Fernando, una de esas entrevistas que en su momento dio Fidel Castro parado frente a una montaña y fumándose un puro, cuando algún periodista estadounidense le preguntaba sobre su filosofía política, sobre su pensamiento de lo que había que hacer con Cuba. Y pues bueno, me permito presentarles este audio que les seguiré traduciendo al español mientras va sonando. Aquí está. Lo primero que le van a preguntar es cuál es su filosofía política y esto es lo que responde Fidel Castro. Communist or Marxist? There is not communism or Marxism. No hay comunismo o marxismo en nuestras ideas, dice Fidel Castro. Our political philosophy Nuestra filosofía política es la democracia representativa and social justice y la justicia social en una economía bien planificada. ¿Te adueñarías de tierras con dueños ausentes o expropiaciones? No. No pensamos quitarle las tierras, ninguna tierra a nadie. Lo que haremos será comprar esas tierras que están sin producir y se las daremos a los campesinos pobres. Bueno. ¿Algo parecido a lo que está diciendo Gustavo Petro? ¿Algo parecido? Algo idéntico. Algo idéntico. Sí, y esto es hace 60 años. Hace 60 años. Sí, y esto es lo nuevo. Esto es el cambio. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Entre Fidel Castro y Gustavo Petro, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Pues ninguna en la concepción que tienen, doctor Fernando, de lo que ellos llaman la política, pero además me llama la atención que algunos en Colombia creen que esa expresión de la justicia social es una verdadera hazaña o descubrimiento del siglo y no lo es. Fidel Castro aquí hace 60 años habla de la justicia social y la justicia social es entregarle todo a los menos favorecidos, quitándole a los que han logrado trabajar. No, pero comprándoselos, que él no va a expropiar, lo dijo. Él no va a expropiar, dijo Fidel Castro. Terminó expropiando todo lo que pudo expropiar y ahí están los resultados, pero si los resultados están a la vista. Cuba era el gran productor de azúcar del mundo. Vaya, pregunte cuánto azúcar está produciendo Cuba. Vaya, pregunte. ¿En qué paró? Sí. ¿En qué paró? Los efectos del comunismo. Es que yo no sé por qué no entienden. Porque no entienden. El comunismo es un fabricante de miseria. Cuba era el gran productor de azúcar. Terrible, eso no puede ser así. Vamos a entregarle la tierra y los ingenios a la gente que los trabaje. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Cuba ni siquiera produce azúcar. ¡Qué horror!
Bueno, a mí no me molesta que Francia Márquez viva en un conjunto residencial de gente muy pudiente. Que sea rica, me parece muy bien. Que nos explique de dónde sacó tanto dinero. Tenemos derecho a averiguarlo, pero me parece muy bien que sea rica Francia Márquez, explicando de dónde viene su fortuna. Pero ¿por qué para ir a su casa tiene que utilizar helicóptero? Helicóptero que pagamos entre todos, helicóptero que tiene un costo muy alto, que tenga todas las medidas de precaución y todas las medidas de defensa para asegurar para garantizar su seguridad, eso está bien, pero montando en helicóptero para ir a pasear a su casa, me parece un exceso. Es lo que ha pasado, doctor Fernando, y precisamente la senadora María Fernanda Cabal puso en el debate nacional el costo que tiene prender el helicóptero para llevar a la señora vicepresidente Francia Márquez, costo por hora de 40, un poco más de 40 millones de pesos la hora de vuelo de ese helicóptero Black Hawk, porque no es cualquier tipo de aeronave. Además, es una aeronave que se utiliza sobre todo para operaciones de guerra en Colombia, pero que ahora se utiliza para transportar a la vicepresidente. El problema no es que sea ella una persona rica o no, o si esté allí o no. El problema es la plata que gasta de los colombianos para esa idea, para proteger su seguridad. Ella dice que ha gastado mucho dinero, que la gente cree que es rica, pero no, ella no es rica porque le ha tocado gastar mucha plata en sus temas de seguridad. Y ayer se inventó una especie de live para poder hablar de su gestión. Y la gestión terminó en 17 minutos de conversación de ella con ella misma, o bueno, con sus seguidores, terminó en una diatriba contra la senadora Cabal. Escuchemos qué fue lo que dijo la señora Francia Márquez. La señora María Fernanda Cabal, ¿sí?, que malintencionadamente está furiosa, y le digo, amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño para tu ser, sánate, ¿sí? El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en usted. Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde me han dicho vive su familia, vive su mamá. Pues yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta, a pedirle nada. Yo no le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios, que me paguen el arriendo. Lo estoy haciendo con mi sueldo. Realmente la que habla con y eso no es un delito, mucho resentimiento es Francia en su forma de expresarse. Y bueno, pues en eso ha terminado. Ya ha dicho que el presidente Petro le dijo que utilizara un helicóptero para poder viajar. Y también ella decía en su intervención que en Colombia había más de 100 helicópteros para poder hacer ese tipo de cosas. Así que no estaba quitándole la oportunidad a nadie con el uso de ese helicóptero. Así que muy normal. Muy bien, muy bien. Dejemos las cosas de ese tamaño. Dejemos las cosas de ese tamaño. Entonces, pasemos a otro tema importante. Para mí, el tema sigue siendo la legalización de la coca y la visita a la ONU. ¿Quién es nuestro embajador en la ONU a propósito? ¿Quién va a hacer ese oso, ese ridículo de presentar la legalización de las plantaciones de coca? Nuestro embajador es una embajadora, se llama Leonor Salavata, una líder indígena arahuaca, que es nuestra embajadora en Nueva York, en la ONU. Bueno, entonces será ella la que presente esta solicitud, acompañada por quien represente a Bolivia. De manera que Evo Morales y Gustavo Petro, unidos en la presentación ante la ONU de semejante propuesta, vamos a ver cómo les va, ¿no es cierto? Esto lo hacen por unas reuniones que ya se había sostenido entre los países, sobre todo pues, Bolivia y Colombia. Entonces lo que van a hacer es a presentar algo que ya habían anunciado harían, que era la solicitud formal para que se eliminara o se sacara la coca de la lista de sustancias prohibidas. Evidentemente, doctor Fernando, los anuncios de Gustavo Petro de legalización o de transición a una legalización no han sido apoyados por un solo presidente en el mundo. Nadie ha apoyado esa idea. El que se atrevió a decirla fue Gustavo Petro, eso es verdad, pero nadie se la ha apoyado, nadie. Para justificar que no se está haciendo erradicación de cultivos ilícitos, para justificar su alianza con los cocaleros. Esa es la verdad.
Esa es la verdad. Contribuyeron a su elección para la presidencia de la República. Son los dueños de Petro y hacen con él lo que les da la gana. Y lo que les da la gana es seguir produciendo mucha coca sin el estorbo de las erradicaciones manuales, de las erradicaciones aéreas, pues ni se diga, con eso se acabó el presidente Duque, que tuvo la cobardía de no hacer erradicaciones aéreas y a él le debemos lo que está pasando. Pero tuvo muchos grupos de erradicaciones manuales con mucha gente sacrificada, mucha gente perdió los ojos, perdió los oídos, perdió las piernas, luchando por erradicar cultivos de coca y ahora eso no se está haciendo. No hay una mata de coca erradicada en el mes de enero. Me pregunto otra vez, ¿cuál va a ser el resultado que dé la nueva medición de las plantaciones de coca que están sembradas en Colombia? ¿Cuál va a ser esa medición? ¿Y cuál va a ser el poder de esta gente? El poder que ella tiene, el poder corruptor, el poder gigantesco del dinero, de la cocaína. Eso No, es lo que estamos. doctor Fernando, no entienden y por supuesto todo el cuento de la paz total y las reuniones y los costos que tiene tener gente hablando de paz total en un lado y en otro son incalculables para el país en cuanto a lo económico, pero además en cuanto a las vidas humanas que se pierden todos los días por cuenta de la violencia que no ha parado. En el gobierno de Petro sigue esto igual de violento. Lo que pasa es que ahora ellos no cuentan las masacres porque no están en campaña. Si estuvieran en campaña estarían todos los días diciéndole a Iván Duque que era un asesino o diciéndole al ministro Molano que era un asesino, pero ahora, como los muertos ocurren durante su gobierno, pues guardan silencio, no dicen nada. Pero ahí siguen las masacres que se cuentan, por supuesto, en lo corrido del año, algo así, a ver, son 50 y tantas entre el 7 de agosto y enero de este año. Las masacres siguen, pero pues obviamente ya no las cuentan. Eso es lo que cambió. Bueno, estaba callado el fiscal Barbosa y él no resiste tanto silencio. Y hoy hablará sobre el proceso Odebrecht, perdón, iba a decir 8000, no, el proceso Odebrecht. ¿Qué va a decir Barbosa hoy? Bien parecido, doctor Fernando, porque ambos presidentes dijeron si algo ocurrió fue a mis espaldas. De manera distinta, pero los dos dijeron la misma frase prácticamente. Es lo que está diciendo también el presidente Calderón a raíz de la condena de Genaro García Luna, su director de seguridad. Si algo ocurrió fue a mis espaldas. Con otras palabras, pero es lo mismo. Nunca supe, nunca advertí que Genaro García Luna, el hombre que estaba al lado mío, que me acompañaba en todas las giras, que era mi brazo derecho, fuera al mismo tiempo un corrupto que recibía dinero del cartel de Sinaloa para mantener intacto su negocio de la cocaína. Bueno, eso. Han pasado ya, doctor Fernando, 9 años desde que hubo ese tipo de operaciones. Recordemos, Odebrecht en toda Latinoamérica, inclusive en Guatemala, proceso que tiene la justicia en sus manos en Guatemala y que involucra al hoy ministro de Defensa, Iván Velázquez. En toda Latinoamérica y Centroamérica, Odebrecht pagó favores políticos o pagó campañas políticas para recibir favores de parte de esos políticos en contratos que se le entregaron a esa multinacional. De hecho, lo que ha dicho el fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, ha sido que el viernes, mañana, va a haber la imputación a 16 personas por el caso Odebrecht en Colombia. Muchos se preguntan si hay algo que ver con el presidente Juan Manuel Santos, quien en su momento dijo que si algo había ocurrido, él no se había enterado. Dicho de otra manera, había sido a sus espaldas. Y le financiaron la campaña para la presidencia de la República y no se dio cuenta. No se dio cuenta, todo fue a sus espaldas. Aquí todo el mundo tiene unas espaldas, como en las espaldas no hay oídos, entonces es bueno acogerse a esa manera de disculparla toda. Hay un nuevo intento de moción de censura contra la ministra Irene Vélez. Para nada, ¿no? Pero esto con alguna razón especial, con algún motivo especial, otra vez el mismo cuento.
a repetir lo repetible. 24 senadores firmaron la solicitud de moción de censura el miércoles 24, el miércoles 24, ayer. Radicaron esa solicitud de debate de moción de censura por considerar que el enfoque de la política pública en el sector pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y la soberanía energética del país. Recordemos que lo que se está planteando desde ya es la revisión del famoso gasoducto que existe entre Colombia y Venezuela, que se construyó en la época del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en su primer mandato, cuando se le vendía gas a Venezuela. Ahora lo que se está revisando es el funcionamiento de ese gasoducto para poder plantear la posibilidad de comprarle gas a Venezuela. Nunca nos vendieron gas, nosotros se los vendíamos a ellos, pero el gobierno Petro dice que esa es una posibilidad que hay que contemplar. Se los vendimos y no se los pagamos. Y no nos lo pagaron, perdón. No, hay una deuda de cuando menos 100 millones de dólares. Hemos preguntado al ministro de Industria y Comercio para que nos aclare si esa deuda se canceló o qué ocurrió con esa deuda. Y terminamos esta edición de La Hora de la Verdad diciéndole a la gente que puede salir tranquila a la calle porque no hay bloqueo en ninguna parte. Los taxistas ya firmaron un acuerdo con el gobierno que en sustancia dice que el Congreso será el que decida el tema. Y para eso tanta laraca, tanto anuncio, tanta amenaza, tanto miedo como el que lograron infundir los taxistas. Estaban cañando con parjotas. ¿Usted sabe qué es cañar con parjotas o no le gusta el póker? Sí, en el juego de póker, claro. Claro. Bueno, muy bien. Estaban cañando con parjotas. Entonces, por eso se entregaron y por eso hicieron un acuerdo. Muy bien, que el Congreso decida, que es lo elemental. El Congreso, que es el que dicta las leyes, que dicte una ley sobre esta clase de transporte y que diga si todos esos servicios que se están prestando ahora de manera muy eficiente por parte de mucha gente que se lleva el mercado a la casa gracias a esa tarea puede seguir subsistiendo o si se crea otro problema social distinto. Lo que han hecho es aplazar el problema unos días. Bueno, lo tiraron para adelante, pateando los problemas hacia adelante y los problemas vuelven a presentarse ante los ojos del país, ante la realidad.